por una cuestión absolutamente involuntaria. Tuve reuniones en Estados Unidos, concretamente en Washington, con gente que está en el sistema interamericano de derechos humanos, y ahí me enteré de algunas cosas que coinciden un poco con algunas cosas que creo que voy a escuchar hoy, ¿verdad? En relación a los tratamientos y en cuanto a la financiación de algunas ONG globalistas, en cuanto a la velocidad, la falta de imparcialidad y el trámite acelerado según venga de un sector u otro y según tenga un respaldo político u otro, y también en la cantidad de espacios que no se ocuparon durante muchos tiempos, lo cual hicieron que muchos estados literalmente hayan quedado en situación de indefensión. Y hablamos de la justicia internacional en organismos internacionales de gran prestigio y de gran peso, y que quizás durante mucho tiempo esto ha quedado, no sé, cubierto por la indiferencia o por el manto, porque también hay medios de comunicación que tienen el mismo pensamiento, y no nos parece mal, no estamos en la tesis de suprimir a quien piensa diferente, pero sí queremos que se escuchen todas las voces y que la cancha esté un poco más nivelada y que los referees sean un poco más imparciales para que triunfe la razón o los argumentos en tal o cual circunstancias y no haya preconceptos que afecten la imparcialidad en estos organismos judiciales de tanta trascendencia y de tanto impacto a nivel mundial. Hoy más que nunca necesitamos una justicia internacional, imparcial, independiente, que juzgue conforme a las normas y las disposiciones que los países signatarios han aprobado a través de sus respectivos congresos. Dicho esto, que es apenas un inicio, un comienzo, tengo algunas anécdotas que pintan de cuerpo entero lo que estoy diciendo, y tampoco quiero adelantarme a lo que puedan decir nuestros expositores. Agradecerle una vez más a Nani, agradecer también la presencia del compañero Lucas Aquino, un joven senador que está empezando a hacer historia cuando algunos ya nos estamos jugando The Last Dance. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Bienvenidos a los presentes. Adolescencia y juventud. Bueno, interesado por saber el sistema internacional de derechos humanos, su financiación y compañía. Hace poco en nuestro país estuvo defendiendo una condena, o sea, trataron de imponer una condena millonaria. Y estos son los debates y los conversatorios en donde los senadores y diputados deben acudir para luego tomar decisiones racionalmente. Entonces, bueno, espero que sea de provecho para todos. También informo que con el senador Riera formamos parte del Frente Parlamentario de Apoyo a la Producción y tenemos una reunión importante un poquito más tarde. Entonces, venimos aquí para escucharle antes que nada y agradecer la invitación. Gracias. Muchas gracias. Yo quisiera pasarle la palabra a la señora María Esther, por favor, para que pueda presentarnos a nuestros visitantes. Buenas tardes. Muchísimas gracias, senadora, especialmente, y los senadores presentes y el público en general. Les presento, en primer lugar, a Neidy Casillas. Ella es abogada, vicepresidenta de Asuntos Internacionales del Centro Global de Derechos Humanos. También, por años, ha dirigido sus esfuerzos dentro de la Alianza para la Defensa de la Libertad y se traslada desde Washington ante la OEA y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ha sido asesora de muchas organizaciones, también de Latinoamérica y aquí en el Paraguay. Ella es vicepresidenta del Centro Global de Derechos Humanos. Sebastián Chuf es presidente del Centro Global de Derechos Humanos, especialista en derechos humanos y derecho penal, y ha participado en casos de litigio en el sistema interamericano de derechos humanos, tanto defendiendo a los estados como a víctimas de violaciones de derechos humanos. En este momento ellos van a presentarnos el reporte de una investigación realizada sobre
los fondos y el financiamiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Cuando Neidy me habló, le pregunté el objetivo de la visita y nos dijo, queremos darles herramientas para que sepan enfrentar a los parlamentarios, para que sepan enfrentar las presiones que los perjudican a ellos en primer lugar. Le paso el micrófono a Neidy para la presentación de su trabajo. Muchas gracias, María Esther, y muchas gracias a la senadora y a los senadores presentes. Voy a ser muy breve, sabiendo del corto tiempo que tienen. Yo me voy a dedicar más bien a dar un poco la introducción y el porqué de nuestro trabajo, por qué estamos aquí, ya que el senador vemos que está bastante enterado de lo que está pasando por allá, así que ya nos ahorra tiempo, ¿verdad? Para comenzar de lleno a lo más importante. Lo primero quisiera decirles un poco de la organización. Nosotros hemos estado por años en los organismos internacionales, 15 años, y hemos visto de forma constante cómo se está atropellando la autoridad de lo legislativo y cómo se está atropellando también la democracia de los estados, aunque se diga lo contrario, ¿no? Entonces, por eso nos decidimos nosotros a crear esta organización que trabaja principalmente en 3 líneas. La primera es lo que María Esther decía, nosotros empoderamos, damos herramientas a los legisladores para que puedan ejercer su autoridad y no solamente en su país, pero también ante estas organizaciones que están queriéndoles robar su papel como legisladores. Además, hacemos lo que es el litigio internacional, porque a través de las cortes internacionales se están tratando de redefinir las leyes nacionales. Y por último, hacemos el monitoreo de estos organismos y el fortalecimiento del sistema de derechos humanos. Lo primero que quiero decir, y voy a pasar muy rápido voy a saltar la presentación, voy a omitirla para irme un poquito más rápido. Pero lo que quiero nada más es hacer la introducción para el informe. Como ustedes saben, tanto las Naciones Unidas como la Organización de Estados Americanos son 2 instituciones que fueron fundadas con principios muy loables, los cuales se encuentran establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Estos derechos son derechos que corresponden a toda persona humana, que no te los otorga el Estado, ni los da ni los puede quitar. El Estado simplemente tiene que garantizarlos. Sin embargo, hemos visto en los últimos años cómo estos foros o estos organismos han sido tomados por ciertos grupos y por ciertas agencias para imponer una agenda. Es decir, los organismos, tanto Naciones Unidas como la OEA, son foros políticos. Yo siempre trato de decirles, son como parlamentos. Tienen comisiones, sus instrumentos son resoluciones, no iniciativas de ley, pero resoluciones, etcétera, y funcionan como parlamentos. No deberían de crear ley, pero sí lo hacen. Malamente lo están haciendo y se está tratando de imponer a los países, utilizando, como decía, este poder político que tienen. Se han convertido en instrumentos al servicio de ciertos grupos, de ciertas incluso ONGs que están tratando de imponer esta agenda a los países. Y nuestra mayor preocupación es que vemos cómo están aplastando y cómo están eliminando la autoridad del legislativo. ¿Por qué? Porque si estas organizaciones van a ser quienes van a dictar las leyes, pues entonces, ¿para qué existe un legislativo? Si desde arriba te van a dictar qué tipo de leyes tú tienes que tener para tu país, ¿no? Entonces, por eso hablamos y por eso nos preocupa su actuar, porque están menoscabando y eliminando al poder legislativo. Y de hecho así nos pasó en una sesión de la Corte Interamericana, en el cual era una opinión consultiva en contra de Costa Rica, y que lo decía abiertamente el abogado de Costa Rica, decía: venimos ante la Corte porque queremos que los países no tengan que pasar por lo legislativo, sino que simplemente adopten la decisión de la Corte y entonces así anulamos el legislativo. Eso abiertamente está en la grabación, también se los podemos mostrar. Y como les decía, no solamente están tratando de anular al legislativo, pero con ello la democracia, porque de alguna manera, no de alguna manera, perdón,
nosotros ejercimos nuestro voto para elegirlos a ustedes y que ustedes sean nuestros representantes. Yo en ningún momento elegí a los jueces de la Corte Interamericana, en ningún momento elegí a los comisionados de la Corte Interamericana para que ellos vengan y dicten este tipo de leyes. ¿Por qué nos interesa tanto la OEA y por qué hacemos mayor énfasis en la OEA, aunque también trabajamos Naciones Unidas? Pero 80% de nuestros esfuerzos están en OEA. Porque OEA, a diferencia de Naciones Unidas, tiene un sistema cuasi judicial que está compuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este sistema no existe en Naciones Unidas, es decir, Naciones Unidas tiene un poder político fuerte por lo que representa, por lo que es, pero no tiene una jurisdicción legal sobre los países, a diferencia de la OEA, que a través de lo que se le llama sistema interamericano, compuesto por la Comisión y la Corte, sí tiene esta jurisdicción. Nosotros usamos una metáfora que nos enseñó uno de los embajadores y nos decía, la OEA tiene dientes. Y estos dientes es justamente este sistema cuasi judicial con el que tiene. ¿Y cómo es que les afecta? Bueno, pues a través no solamente de las resoluciones que se crean en la parte diplomática de la OEA, pero también a través de otros documentos como las declaraciones, observaciones. Entonces es cómo se ejerce el poder sobre los países y cómo vienen después y les dicen, mira, en OEA nosotros ya tenemos una resolución en la que acordamos que la libertad religiosa ya no es un derecho humano fundamental, sino que tiene que estar sujeto a el principio de la igualdad. Y entonces, como ya lo acordaron en la OEA, entonces vienen a los países y eso les tratan de imponer. Y te dicen, es un acuerdo. Por eso nosotros, y por eso agradecemos mucho este momento, porque queremos trabajar con ustedes para poder en conjunto nosotros darles la información para que ustedes actúen. Nosotros no tenemos el poder ni la representación que ustedes, pero ustedes sí la tienen y ustedes con la información sí pueden hacer grandes cosas y pueden defender al Paraguay y que la gente de Paraguay siga siendo gobernada por sus valores, por las decisiones que ustedes toman y que no vengan gobiernos externos o aún peor, ONGs externas a quererles gobernar. Y por último, nada más quisiera si en la presentación me pudieran poner la antepenúltima diapositiva, solamente porque ustedes me dirán, bueno, ¿y cómo es esto de que los quieren imponer o estos instrumentos que se crean en estos organismos? Bueno, estos organismos, como les decía, son resoluciones, son observaciones, son declaraciones en las que existen supuestas obligaciones que ustedes nunca han aceptado. Los tratados internacionales son muy claros, defienden la familia, defienden la libertad religiosa, la libertad de expresión, la libertad de asociación, defienden todo lo que está en su constitución. De hecho, si no, ustedes no hubiesen estado en la posición de poder firmar ese tratado porque iría contravendría su constitución. No es así, los tratados internacionales defienden todos estos derechos, mas sin embargo hoy estas autoridades, 7 jueces que componen la Corte Interamericana y 7 comisionados que componen la comisión, los cuales, como les decía, no nos representan, son quienes están imponiendo estas nuevas obligaciones. ¿Y cómo? Pues a través de estos informes, por ejemplo, y les voy a mostrar solamente uno que está de alguna manera, y es coincidencia, relacionado con el tema, es la número 9, por favor. Con el tema que ustedes ahorita están viviendo acá en Paraguay, pero en este informe, que es un informe que es financiado por organizaciones, ONGs, y que fue escrito o publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, le dice, y es el instrumento que utilizan, le pide a los estados que garanticen discriminatorias y erradicar prácticas basadas en estereotipos de personas LGBT
que pueden legitimar o exacerbar la violencia, ¿no? Y esta sensibilización dice, tiene que ser a través de la educación para los niños, niñas y adolescentes, porque ellos juegan un papel fundamental en la promoción de un cambio cultural. Es decir, es adoctrinar a los niños para que entonces tengamos garantizado que vamos a tener a la base social con nosotros, ¿no? Y esta es como una de las formas en los que después dicen, ah, no, es que ya se creó un estándar, una vez que hace estas recomendaciones o este informe, la CIDH se les llama estándares y entonces vienen y dicen, es que el estándar de la CIDH es este y el país de Paraguay tiene que ajustarse a ese estándar. De vuelta, esto con dinero que viene de ONGs o otros gobiernos que quieren imponer y que están instrumentalizando organismos que fueron creados con principios loables para imponer agendas que no tienen nada que ver con lo que firmaron los países, es decir, que consta en los tratados y tampoco tiene que ver, por supuesto, con los valores de los pueblos. Entonces, con esto, ahí lo voy a dejar para darle paso a... Sí. Lastimosamente, y les voy a dar como ejemplo la resolución más reciente de la OEA, ahora en la Asamblea General. Ustedes todos sabemos las necesidades que existen en Latinoamérica, ¿no? La pobreza, la falta de acceso a la salud en general, ¿no? En mi país, México, la gente no tiene acceso a una aspirina para un simple dolor de cabeza, acceso a agua, educación básica, etcétera. ¿Cuáles son los temas que se discuten en estos organismos? Se discute que si las gentes que tienen atracción hacia su mismo sexo no pueden tener acceso a una terapia en la que si la persona no se siente cómoda en esa situación y quisiera tener una terapia para poder ver qué es lo que está pasando con su persona, que no tenga acceso a una terapia que le ayude. Pero por el contrario, si una persona, un hombre se siente mujer, que tenga una terapia de reafirmación de género y que tenga un cambio, un acceso pagado por el Estado a un cambio hormonal. Perdón, a un tratamiento hormonal y a un cambio de sexo. Eso es lo que forma parte de las discusiones. Otra parte es que ya no somos más únicamente mujeres, aquellas que nacimos biológicamente como mujeres, pero que ahora son mujeres, cualquier persona o niño que se perciba como tal. Otro tema es, por supuesto, el aborto, que es algo nuevo. La Comisión Interamericana de la Mujer, encabezado por Alejandra Mora Mora, una costarricense muy hábil, está impulsando el aborto en todas las instancias de la OEA. Viene muy fuerte ese tema. El tema, como ya dije, de transgénero es un tema fuertísimo en la OEA y desgastan todos sus temas. ¿Cuántas veces hicimos un conteo de las resoluciones de derechos humanos para ver cuáles son las prioridades de estas organizaciones? ¿Cuántas veces creerían que apareció el tema de pobreza en estas resoluciones? Una. Educación, 2, y una estaba relacionada a la educación sexual. Salud, 1 vez. ¿Cuántas veces aparecía el tema de identidad de género, orientación sexual, etcétera? 33. ¿Cuántas veces aparece un tema nuevo también que es la interseccionalidad, que es una locura? 44. Y así puedo irles diciendo, y ahí es donde uno puede ver cuáles son los verdaderos propósitos de estas organizaciones hoy en día y que lastimosamente están dejando los verdaderos derechos de las personas atrás, que no les importa la necesidad que existe en nuestros países, pero les importa una agenda. Y el informe va a demostrar en el mismo sentido cuáles son estas prioridades para la Comisión y para la Corte. Y con eso dejo la palabra a Sebastián para que pueda exponer. Muchas gracias, Neidy. Muchas gracias, senadores, por la invitación. Quiero empezar con una metáfora que sugirió el intelectual argentino Agustín Laje en una conversación, y me gusta de que
vamos a hablar de unas cosas que pasan que nadie sabe dónde están, cómo acceder, y nadie les pone un rostro, nadie les puede poner un rostro. O sea, ¿por qué? Si en cualquier país del continente americano un senador, un diputado, un juez hace algo muy malo, o sea, va a pagar un costo político, o sea, va a pagar un costo social, va a pagar un costo político, va a tener problemas en los medios, va a tener en todo. Ahora, ¿quién me puede nombrar? Tienen un impacto tremendo no en un órgano que está en Washington o en Costa Rica y lejos de nosotros, sino en la vida cotidiana de nosotros. Entonces, me gusta este término porque muestra que hay un poder muy fuerte que opera, que tiene efectos concretos, pero o sea, no es totalmente democrático ni representativo y no rinden cuentas a nadie, porque hasta ahora los estados no le están haciendo rinder cuentas, sino al contrario, y no pagan costo político de nada lo que pueden hacer. El segundo punto que me gustaría traer a colación es que, y para mí fue una pedagogía, yo sabía que yo había detectado, como cualquier persona que tiene alguna noción de política, que muchos contenidos y leyes que se proponían en mi país no tenían nada que ver ni con la cultura, ni con la tradición, ni siquiera con la tradición jurídica, ni con el lenguaje propio de nuestros países y constituciones. Y obviamente que empezamos a detectar que los organismos internacionales tenían mucho que ver en esto. Ahora, desde que estamos trabajando a tiempo completo allá, y nos toca participar en esas reuniones y negociaciones donde discuten los documentos, o sea, lo que me he dado cuenta es que absolutamente todos los contenidos, todas las discusiones que llegan a nuestros países de términos extraños a nuestra cultura vienen de ahí. O sea, yo los desafío a que agarren a quien quiera de este congreso y busquen, o sea, de los temas de orientación sexual, identidad de género, salud sexual, derechos reproductivos, son todos términos que han sido discutidos, pensados y diseñados meticulosamente en esos organismos. No hemos inventado nada y nos lo han traído todo. Bueno, nosotros veíamos que había una relación muy fuerte de ONGs poderosas y ricas, sobre todo con lo que es este sistema interamericano, estos dientes que comentaba Neidy, que son la famosa Comisión Interamericana, la CIDH y la Corte, pero creíamos que ese vínculo era más que nada ideológico, digamos, ¿no? Hasta que nos tomamos el trabajo de revisar los archivos y las publicaciones, los informes públicos de estos organismos, e hicimos una serie de hallazgos. Todo lo que vamos a contar no es una cámara oculta, no es algo un documento que conseguimos off the record, sino que está todo publicado en los informes oficiales de los organismos, por supuesto, en un fárrago de palabras y notas y cuadros difícil de entender, pero en el informe, que lo pueden descargar de Global Center for Human Rights en nuestra página .org, están todas las fuentes de lo que nos referimos. Bueno, como decía, hicimos una serie de hallazgos y encontramos bastantes problemas. El primer hallazgo fue que de 1/3 a la mitad del financiamiento total de estos órganos, CIDH y Corte, son de países extracontinentales, ONG y empresas. O sea, no son de nuestros países, no son de la OEA, sino es un financiamiento externo. El segundo punto problemático que encontramos es que uno podría decir, bueno, o sea, no estaría mal que alguien que tiene el dinero lo ponga para fomentar que la Corte y la Comisión funcionen mejor. Pero este dinero no se da en forma libre, no se da de forma irrestricta para que se aplique a las necesidades que los estados decidan, sino que ese dinero se da específicamente condicionado, tiene mandas concretas de para qué se tiene que dar. Y no solamente con condiciones, sino si va a ser en casos, en opiniones consultivas, en informes, qué va a ser, sino también está definido el contenido. O sea, ponen el dinero, condicionan para qué cosa tiene que ser y encima el contenido de lo que tiene que salir.
Entonces esto es triplemente grave a mi ver. O sea, primero, a mí me gusta hacer una pregunta a todo el mundo que es retórica, pero es, ¿qué sentiría si estamos en un litigio, vos y yo, y vos te enterás de que yo financio al juez? Entonces, bueno, eso ya sería un poco problemático, pero encima, o sea, encima de financiar, le digo, bueno, pero no en general, sino para este caso específico, el caso que tengo contra la senadora. Financio para esto. Y no solamente en general, sino el contenido. Le digo, bueno, te voy a pedir por favor que no quiero que falles, o sea, está bien, mirá la Constitución, la ley, pero además necesito que pongas esto en la sentencia. Bueno, esto es lo que está pasando, digamos, esto es lo que está pasando. Y encima, no es solamente que es, si fuera un contenido que esté dentro de los tratados, decir, bueno, la verdad que queremos reforzar el acceso a la justicia, queremos reforzar las cosas que los estados acordaron en los tratados, bueno, podría ser discutible, pero la mayoría del contenido financiado son cosas que están por fuera de los tratados y la mayoría de las veces en contra de los tratados. Por ejemplo, como Neide señalaba, la Convención Americana y los demás tratados defienden la vida de la concepción, protegen la familia, la libertad de culto, creencia, conciencia, expresión. En cambio, los contenidos financiados tienen que ver con socavar estos derechos, y eso es especialmente grave. Y el último punto que nos parece de especial gravedad para que los países tomen nota es que el mayor aportante en este grupo son los estados, ¿no? Los países externos, los países extracontinentales. Ya van a ver que no es cualquier país, sino ciertos países con una línea ideológica bastante concreta. Pero lo interesante, o sea, cuando un estado da dinero, eso se llaman fondos de cooperación internacional, y cuando un órgano los pide, tiene que ir a pedirlos a la Cancillería, al Ministerio de Relaciones Exteriores, porque ese dinero no es un dinero que estaba ahí suelto y dijeron, bueno, a ver qué hacemos con esto, sino que forma parte de la política exterior de los estados. Entonces, nuestros países están recibiendo condenas de dinero que forma parte de la política exterior de otros países para nosotros, además de ONG y empresas. Si me acompañan con la presentación, quiero mostrar brevemente algunos gráficos y simplemente voy a dar 3 o 4 ejemplos para un ejemplo de cada una de las cosas. Hay más en el informe, pero para que los señores senadores y el resto del público puedan tener un pantallazo general. Bueno, el primer gráfico que quiero mostrar es un gráfico del dinero que recibe la Comisión Interamericana, donde en un color van a ver el dinero que aportan los Estados miembros, o sea, la OEA misma, y en otro color van a ver la otra parte del dinero. Eso es no sé si lo están abriendo o qué. Ok. Ok. Bueno, a ver, son simplemente gráficos y lo importante es que quede que depende del año, pero de un tercio a la mitad del presupuesto es parte de este bloque, ¿no? También, bueno, o sea, ¿quiénes son esos países? Son Países Bajos, Suecia, Suiza, España, Reino Unido, Alemania. Esos son los países que más aportan a esto. Muchas ONG, muchísimas ONG, la más conocida es la Open Society Foundation de George Soros, pero no es la única. Sí, eso es. Por ejemplo, si mostrás el segundo gráfico, por favor. Ahí está. Es uno de los gráficos, ¿no? Perfecto. El color rojo es lo que ponen los Estados miembros, o sea, los países que forman parte, que está bien, y el color azul es el dinero restante que se recibe. Como se ve en un gráfico, claramente es la misma cantidad, en la comisión es casi la misma cantidad o muy cerca de llegar a la mitad. En la siguiente diapositiva se ve el presupuesto
Esto es a partir del 2009 hasta ahora. Este también se ve el presupuesto anual de la Corte Interamericana en Costa Rica. Acá está al revés, la parte celeste de abajo es el fondo regular, lo que los propios estados ponen, y la parte violeta, sí, es un poco menos, pero ha llegado a ser la mitad en algunos años, sobre todo en los primeros. No pusimos más años porque no había informes públicos sobre el tema. A partir de esos años tenemos información confiable publicada por los propios organismos y por la auditoría de la OEA. En la siguiente diapositiva muestran un poco, digamos, los mayores financistas, no son los únicos, los países ya los he nombrado. De ONG está Fundación Arcos, Freedom House, Fundación Ford, Oxfam y Open Society, son los que más dinero ponen. Lo que tienen en común es que van todos con una agenda distinta a los derechos que están consagrados en la Convención, sobre todo de protección del derecho a la vida, la familia y la libertad religiosa. Y empresas, está Google y Microsoft, que son las más conocidas. Hay otras, pero estas son empresas que puede conocer casi todo el mundo. Bueno, y voy a contar algunos ejemplos concretos, ¿no? O sea, en la siguiente diapositiva hay un ejemplo de lo que son casos contenciosos. A ver, o sea, voy a contar. A ver, la Corte, lo más importante son los casos, ¿no? O sea, cuando condena un país, ¿por qué? Porque eso es obligatorio para el país. Es obligatorio y no hay segunda instancia, no hay revocación, no hay nada que pueda hacer el Estado para eso. Desde el 2009, España, a través de su agencia de cooperación, le puso 4.700.000 dólares ya, o sea, casi 5 millones de dólares. En el 2006, el ejemplo que quiero contar, la agencia financió un proyecto en la Corte, protección de víctimas de personas pertenecientes a grupos vulnerables a través de medidas provisionales y resolución de casos contenciosos sobre alegada discriminación por orientación sexual. Quiero mencionar algo, la Corte Interamericana es una corte estratégica y emblemática, o sea, toma una ínfima minoría de casos sobre las cuales quiere dejar un precedente y quiere hacerlo obligatorio para todos los países, incluso los países que no han estado parte en el proceso y que no se han podido defender. Entonces, o sea, en toda la historia de la Corte hubo 430, 440 fallos en toda la historia. O sea, entonces, saca muy pocos casos por año y son altamente emblemáticos. Entonces, acá vemos dos cosas. Primero, es especialmente grave que un país esté financiando la resolución de casos contenciosos. ¿Por qué? Porque del otro lado está otro país. O sea, los únicos que son juzgados en la Corte son los estados, no son juzgadas ninguna persona, ni condenadas ninguna persona. El que va al banquillo de los acusados es el estado, el país. Y lo segundo, que están financiando un contenido, un lenguaje que no está en los tratados, que va contra los tratados, y es un lenguaje que justamente lo tratan de imponer mediante la coerción, tanto económica, financiera, como política a través de la Corte, todos los temas de identidad de género y orientación sexual. Inmediatamente en ese periodo que recibieron la financiación salieron dos de los casos más emblemáticos de los últimos tiempos dos de los casos más emblemáticos, que son Duque contra Colombia, no es el presidente, es el nombre de otra persona, y Flor Freire versus Ecuador. No importa los hechos, los puedo contar en otro momento, pero esos fallos, esas resoluciones, sentaron un precedente muy pernicioso y contra los tratados para obligar a los países a cambiar su legislación de protección de la familia, inmediatamente después de haber recibido ese dinero. Ahora, además de los casos, la Corte también tiene opiniones consultivas. Las opiniones consultivas son, en principio, opiniones consultivas que los estados le piden a la Corte para clarificar el alcance de una norma o el alcance de un derecho. Pero lo que está haciendo la Corte ahora es decir que esas opiniones no son ni opiniones ni consultivas, sino que son obligatorias. Entonces, también es especialmente un proyecto que ha realizado una donación de $313.350 para el mantenimiento de las capacidades de la Corte, para resolver casos y opiniones consultivas. Y emisión de estándares, que es lo que mencionaba Neidy,
voy a mencionar lo resaltado, que es lo importante para ver la correlación. Medio ambiente, orientación sexual e identidad de género, e institución del asilo. En la historia de la Corte Interamericana hasta ese año había 22 opiniones consultivas solamente. Es algo muy raro que pasa cada tanto. Después de recibir este dinero, la Corte sacó 3 opiniones consultivas. Adivinen de qué temas. Medio ambiente y derechos humanos, identidad de género y orientación sexual, e institución del asilo. O sea, no hay discusión sobre el asilo, no es un punto. Tampoco me quiero poner a discutir los temas. Lo que queremos mostrar es que se está financiando para que se emitan estándares que, según están diciendo estos órganos, son obligatorios para nuestros países y que tenemos que adecuar no solo nuestras leyes a lo que están diciendo, sino también incluso nuestras constituciones nacionales. También en la próxima diapositiva, las próximas 2 están mencionados informes y proyectos. No voy a leerlos, los pueden ver en el informe, son solamente para mostrar algunos, pero estos informes son altamente importantes, pero no es un informe normal que hace un órgano, son lo que Neidi mencionaba, que son llamados estándares interamericanos. Eso en los países nunca lo decidieron, menos los parlamentarios, pero la Comisión y la Corte lo han inventado como una creación pretoriana, diciendo, bueno, esto es lo que ustedes tienen que seguir, tanto los legisladores, tanto los jueces y tantos los poderes ejecutivos. Entonces, es especialmente grave porque a través de estos informes meten todos estos temas que venimos hablando y directamente son financiados por estos países, ONG o empresas. Entonces, o sea, si en algún momento pueden hacer el trabajo ustedes, poner informe CIDH tal cosa, y van a ver que tiene el logo de la CIDH, el logo del OEA oficial, y abajo va a decir en la tercera página, este informe fue subvencionado gracias a la Open Society. Y está su logo ahí, o sea que ellos son quienes escriben y financian los estándares que luego les van a imponer como obligatorios. También en la próxima diapositiva se muestran proyectos, hay proyectos muy diversos. Los proyectos es dinero que se da, como les decía, no sea un dinero general, sino es un dinero específico para que hagan algo. La OEA la CIDH, la comisión, está organizada en relatorías, en varias relatorías, son creo que 11. Si ustedes ven el financiamiento de las relatorías de niñez, adultos mayores, de esos temas, o sea, van a ver que el financiamiento, discapacidad, protesta y derechos humanos. Ese es un informe que, si van a la página 3, yo ahora se lo voy a mostrar. Es que esto fue justamente antes de Chile y Colombia. Y ayer el presidente de Colombia acaba de anunciar que, en base a estos estándares, va a liberar a todas las personas que cometieron delitos en las protestas, porque es un derecho humano, ¿no? Obviamente que la discusión no es si se puede protestar, que nadie discute que se pueda protestar, sino cuando eso se vuelve violento, extorsivo o criminal. ¿Cómo? Ah, claro, exacto, sí. Exacto, bueno, o sea, sí, el derecho de protesta está por encima de todos los otros derechos, sí. Y si ven en la página 3 de ese informe, ahora se los voy a mostrar en mi computadora que lo tenga, dice: este informe fue financiado por Open Society, que es la organización de Soros. Y como comentaba ahora lo de los proyectos, ¿ustedes cuánto piensan que recibe la relatoría de la discapacidad, la de adultos mayores, la de niños? Bueno, muy bien, 0. Ahora vamos a encontrar que la relatoría de personas LGBT recibió 100.000, 250.000, 250.000, 100.000, 250.000, 45.000, por poner solo un ejemplo, ¿no? Entonces, o sea, acá vemos que hay una financiación bastante despareja y bastante distinta a las necesidades que tienen nuestros países, las necesidades de nuestro pueblo. Por último, quiero mencionar, ya no son ejemplos concretos, sino algo más concreto todavía, que son conflictos de intereses que surgen
al mezclarse tanta financiación. En la próxima diapositiva voy a contar sobre un caso que se decidió el año pasado en la Corte Interamericana. Para el que no conozca, la Corte Interamericana son 7 jueces que escuchan en un estrado como este y van a decidir y van a condenar, y lo que ellos decían va a ser obligatorio para el país, y según ellos están mandando para todos los países, incluso nosotros, incluso los que no hemos participado. La CIDH va a llevar el caso y se va a sentar para acusar como el fiscal, va a hacer las veces de fiscal en ese juicio, y los representantes, que son, digamos, quienes van a llevar el juicio adelante. Y en una puntita está el Estado, que está contra todas estas mesas, ¿no? Ahora, la Fundación Ford financia todos los años a la Comisión Interamericana. Imagínense que estamos en la audiencia, financia al fiscal todos los años. Eso son información pública, ahí están las fuentes, o sea, lo van a poder corroborar. A su vez, la Fundación Ford financia una agrupación salvadoreña que tiene un nombre horrible, se llama Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico. Esa organización es la que lleva un caso a la Corte Interamericana. O sea, entonces, la Fundación le está pagando a quien tiene que aceptar el caso y ser el fiscal, y le está pagando a quien lleva el caso. Exactamente, y el que es el abogado del caso, el que acusa. O sea, la acusación privada, por así decir, y la acusación pública, por así decir. Ahora, hay otra fundación alemana que se llama Heinrich Böll, que financia todos los años a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y a su vez, financia a la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico. Entonces, es decir, o sea, que acá se decide un caso contra un Estado donde 2 fundaciones millonarias le están pagando a todas las partes menos a la parte que es que al final, o sea, es la más débil en definitiva, porque el sistema está hecho como que la parte fuerte es el Estado, pero el Estado va a tener 2 o 3 abogados ahí contra todo un staff, todo un equipo y toda una financiación multimillonaria que está en todas las mesas menos en una. Y esa es la única mesa que defiende los intereses del pueblo en definitiva, porque el Estado en esa mesa lo que está defendiendo es la ley nacional o los hechos de lo que pasaron. Y o sea, y en estos casos se está pidiendo directamente que se cambien las leyes nacionales y las constituciones. Para finalizar, solamente, creo que mira, ni lo habíamos preparado, pero quiero mostrar un pequeño párrafo del mismo informe que mencionó Neidy en la siguiente diapositiva, porque a veces nos dicen, bueno, qué exagerados, o sea, esto es simplemente para que 2 personas en lo privado, que no es un tema que a nosotros nos competa, ¿no? Y bueno, o sea, lo que sí quiero leer una parte muy breve de uno de los informes, que son los estándares que pretenden que sean obligatorios, la parte en negrita. Los estados tienen la obligación de diseñar e implementar proyectos que busquen cambios culturales con la finalidad de garantizar la aceptación a las personas con orientación sexual, identidad de género real o percibida. Puede ser otro contenido, es le ponen otros, pero digamos, están generando obligaciones internacionales de cambiar la cultura propia. Eso quiere decir, su cultura no es buena, no tienen que representar a su cultura, sino que tienen que generar los cambios culturales para que la agenda que nosotros le impongamos por nuestra ideología y nuestros financiadores se imponga en su país. No tienen que representar ni defender a su gente ni a su cultura, sino que en realidad es solamente una batalla por cosas privadas, sino que realmente lo que se busca es cambiar la cultura de nuestros pueblos. Muchas gracias por el tiempo y por el espacio, y quedamos abiertos a preguntas o conversaciones con los señores senadores o los otros miembros del público. Bueno, muchas gracias tanto a Neidy como a Sebastián por esta
confirmación de lo que sospechábamos, con hechos objetivos, concretos. Yo debo decirle que ya aprovechando ahora unos minutos su valiosa presencia acá, yo les agradezco mucho el hecho que hayan tenido la valentía de venir ustedes y las organizaciones civiles que están respaldando una lucha que está muy bien descrita en el libro de Agustín, ¿verdad? La batalla cultural. Yo ya la leí una vez, ahora la estoy leyendo y subrayando. Bueno, tiene desperdicio, ¿verdad? Yo quería contarles que por una cuestión absolutamente circunstancial viajé a Estados Unidos con una organización que aglutina a 26 partidos políticos de 21 países, ¿verdad? Esa organización se llama UPLA y esa organización aglutina a todos los países para hacer más claro que están a la derecha de la izquierda. O sea, hay de centro, hay de centro derecha, hay gente más radicalizada, hay gente más tolerante, pero en línea general estamos todos de acuerdo que el sistema político, social y económico que plantea la izquierda ha fracasado en el mundo entero, ¿verdad? Y en relación a eso, tuvimos una extraña circunstancia. Nos reunimos con centros de pensamiento, con medios de comunicación y con congresistas americanos. Naturalmente los que nos recibieron son los republicanos, pero hablamos con todos. Y cuando ya volvíamos, apareció un extraño personaje en el hotel, en el desayuno, y se comprometió a hablar con nosotros con dos condiciones: no sacar fotos y poner los teléfonos en modo avión. Sonaba bastante, digamos, paranoico, ¿verdad? Pero estábamos ya en el juego, así que, bueno, y él nos confiesa que es un miembro del sistema interamericano de derechos humanos que está atrapado. Ese sí que está en el closet, pero en el closet de la izquierda, ¿verdad? Que no podía salir porque iba a perder el trabajo, iba a perder la familia, iba a perder todo, pero que quería contarnos. Y nos cuenta esta historia, con nombre y apellido, exactamente lo que ustedes están diciendo, que con un caso concreto, el juicio contra la expresidenta de Bolivia, acá lo encontré, Janine Áñez Chávez, se realizó en un tribunal extremadamente politizado, en el que se siguió un procedimiento político sectario, no se le brindó garantías para la defensa, respeto a sus derechos humanos. Se consideró que ella asumió la presidencia de un país de acuerdo a un procedimiento constitucional de sucesión, en virtud de que el presidente de dicho país había abandonado el cargo y huyó a México, dejándolo acéfalo al Ejecutivo, y la expresidenta, quien fue reconocida como tal por el pueblo boliviano y por la comunidad jurídica internacional, no tuvo ni una posibilidad de defenderse. La causa cayó un sábado a la noche, eran miles de documentos para leer, el lunes en la mañana había sido archivado el proceso. El caso de la presidenta de Bolivia. Bueno, después naturalmente entró otro caso, persecución política penal usando lawfare contra diputados, líderes políticos emblemáticos de la oposición, empresarios, comunicadores sociales, líderes religiosos, líderes de organizaciones civiles y gremiales, considerados de oposición por sus gobiernos en varios países como Honduras, Nicaragua, Bolivia, Chile, Venezuela, Cuba y El Salvador. Una mera coincidencia por los regímenes de estos gobiernos, ¿verdad? Utilizando procesos penales incoados al margen de la ley vigente, en muchos casos sin observar el procedimiento penal ni siquiera de sus países, abusando de la autoridad y el Estado de Derecho, chantajeando con sentencias internacionales, condenándolo a pagar sumas millonarias casi sin derecho a la defensa, con el único objetivo y el fin de destruir la imagen y el prestigio o el nombre de cada uno de ellos en cada uno de los casos, porque se considera que estos tribunales están por encima del bien y el mal. No se sabe quiénes son, de dónde vienen, en base a qué se fijan, y buscando inclusive la desacreditación de estos liderazgos. Después un tema que no, sí, no, te denuncian allá arriba y sale una sentencia, ¿no? También a mí me habían dicho que un tema que no conocía, daño ecológico que está sufriendo el principal arrecife coralino en América, arrecife mesoamericano, así como bonjes de mangle que corren a lo largo de las costas adjuntas, que se extiende desde México hasta Honduras, el cual es el más grande de América y el segundo más grande del mundo en virtud del impacto ambiental producido por la poco o nula regulación ambiental de los países donde se encuentra ubicado, repercute negativamente en el cambio climático, que supuestamente es un tema de su agenda, pero esto no fue iniciado por ellos, no está financiado por nadie, no se trata. Exactamente como si nos hubiésemos puesto de acuerdo. Esto está escrito, lo que le estoy leyendo, es lo que me escribió él cuando yo le pedí que me ponga por escrito lo que me había contado y le prometí reservar la fuente. Bueno, casos de violaciones violentos de derechos humanos y libertades de expresión y pensamiento, persecución religiosa y de culto en Nicaragua, Honduras, México, El Salvador, Venezuela, Cuba y Bolivia. Tampoco no tiene ninguna posibilidad
de recibir justicia, como reciben los otros, ¿verdad? La intervención y el puenteo de los poderes del Estado, imponiendo leyes que jamás fueron votadas acá ni aceptadas por nosotros, especialmente en el caso de usurpación de cargos directivos del Congreso Nacional, en el caso de Honduras, con la consecuente posibilidad de realizar elecciones irregulares con graves indicios de nulidad de magistrados por un nuevo periodo constitucional de la Corte Suprema de Justicia que finalmente consagraron la posibilidad de la reelección. O sea, no estamos hablando inclusive de un solo lado, sino estamos hablando de la radicalización tanto de un extremo como de otro, ¿verdad? Y la falta de garantías que hay a los que violan los derechos humanos, que tienen una sola cara, una sola expresión, un solo sentido, una sola posibilidad. La incapacidad de los organismos ejecutivos de la ONU y de la OEA para influir en esto, ¿verdad? Y el apoyo y el acompañamiento mediático que tienen en los diferentes temas como la preferencia sexual, la religión en detrimento y menoscabo de los derechos humanos, violando el artículo 1 en adelante de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bueno, es más largo, ¿verdad? No quiero agobiarlos, solo decirles que le quiero pedir públicamente que nos provean, si es posible, de estas presentaciones para que empezamos a aprender un poco de luz en este cuarto oscuro. También parece mentira, pero me leyeron la mente. Yo tenía pensado invitarla a este señor, ofrecerle todas las garantías. Él hasta me pidió asilo político, si venía, para contar lo que ustedes hoy están contando, ¿verdad? Este era un miembro del sistema. Y bueno, tengo su número, tengo su teléfono, tengo su directo en Washington. Yo creo que lo que voy a hacer al salir acá es preguntarle si quiere sumarse al team, porque obviamente yo primero lo tomé como la expresión de alguien que quizás tenía problemas de promoción interna, resentimiento, problemas personales. Claro, porque es muy difícil de creer lo que estamos hablando, ¿verdad? Estos eran temas intocables, estos son unos semidioses, lo que estos dicen es verdad, es incuestionable. Y la verdad es que se reía Nani, ¿verdad? Pero yo tengo que decir esto, ¿verdad? Es como nuestros tribunales nacionales, ¿verdad? Es como una coima internacional de altísimo nivel, hecho por grandes señores, registrado. Yo te voy a pagar, pero si me sacas este fallo, a mí me interesa proteger los perros, y entonces yo te doy $500,000, pero quiero un informe donde diga que los perros son transcans, porque son nuevos géneros que está aceptado por la UNESCO, ¿verdad? Ya, está bien visto. Entonces, al final, es una perversidad del sistema, porque yo entiendo esto en el campo político, donde uno asume posiciones, se juega. Nosotros estamos siendo, y por eso agradecemos este gesto de cariño, ¿verdad? Estamos siendo asediados mediáticamente, perseguidos políticamente. Estamos a 15 días de una elección y se está declarando una batalla cultural, política y mediática, donde hay dos bloques claramente, y encima nosotros somos acusados fundamentalistas, no ellos, ¿verdad? Ellos son los dueños de la verdad, son los dueños de los medios, columnistas, periódicos centrales, videos editados, información distorsionada, y prácticamente cuando mi colega, la senadora Rúa, presentó un cuaderno de un colegio donde se enseñaba más o menos posiciones de relaciones sexuales a los niños, en un colegio a 300 kilómetros de casa, es un escándalo. Obviamente, supuestamente se le linchó a la profesora, al director y qué sé yo, pero la verdad es que esto es un trasfondo mucho más grande. Y esta mañana, y con esto termino, tuve una agria discusión con 3 colegas míos, lo digo con nombre y apellido porque tenemos diferencias públicas. La colega Desiree Masi, el colega Jorge Querey, y el tercero creo que fue, ya no me acuerdo ahora, ¿verdad? Y la colega Lilian Samaniego, donde decidimos que mentimos, que somos nazifascistas, derechosos, insoportables, y que hay una conspiración de la derecha internacional para frenar los cambios que la sociedad necesita. A lo que yo les respondí tierna y cariñosamente que el Foro de San Pablo se reunió en el 89 cuando cayó el muro de Berlín, y en esa pequeña reunión estaban Lula, Fidel Castro y la FARC. O sea, ellos se vienen reuniendo hace 30 años y se enojan porque nosotros nos reunimos. Ellos vienen manipulando verdades desde hace mucho tiempo y ahora sigue con el Grupo de Puebla y se enojan porque nosotros discutimos. Vamos a seguir discutiendo en el plano de la idea y la verdad. Yo creo que se están dando cuenta que de tanto apretarnos estamos empezando a descubrir todos los años que estuvimos con esta larga siesta, un poco dormidos, porque jamás pensamos en una perversidad de este tipo,
porque nosotros nos ocupamos más de la seguridad, nos ocupamos más de la economía, y estos son los que nos robaron toda la bandera. Entonces nosotros somos oligarcas, insensibles, terratenientes. El lucro fue satanizado y nadie trabaja gratis. O sea, hay inclusive una perversidad del lenguaje. Y como si no nos importaran los árboles, ni los animales, ni el medio ambiente, ni mucho menos los derechos humanos, y ni hablar de la salud y la educación, que son patrimonio suyo, ¿verdad? Cuando, que en honor a la verdad, la educación pública nace con el cristianismo, cuando los papas empezaron a abrir los centros de enseñanza, y luego hicieron también el de secundario, y también crearon la universidad pública, y no lo quieren reconocer. Pero entonces vamos a hacer un debate a fondo de este asunto, y vamos a tener el derecho de decidir, representar a un país en mayoría que quiere defender estos valores. Por eso es que es muy grave que, saliendo del campo político y entrando en el campo jurídico, judicial, supuestamente equilibrado e imparcial, nos damos cuenta que también tienen la cola metida. Por eso les agradezco mucho su presencia. Yo voy a tener que ir retirándome, pero naturalmente quiero que sea el principio de una larga y fructífera relación, sobre todo con las nuevas generaciones. Quien le habla ya tiene 40 años de militancia, 24 elecciones, 14 cargos. Yo ya me estoy yendo. Como diría Michael Jordan, The Last Dance. Pero Lucas y la senadora y compañía, que tienen todavía mucho cuerda por delante, son las que van a tomar la posta, y les aclaramos que somos 3 partidos diferentes, pero sí coincidimos en los mismos valores. Por lo menos lo que escuchamos confirma esa anécdota de ese extraño desayuno en Washington hace menos de un año, hace 4 meses, ¿verdad? Pero hoy sí veo una organización seria, que está trabajando seriamente, que tiene fuente, que tiene datos, y que yo revisé en el teléfono antes de entrar y me quise anotar y no pude suscribirme, pero lo voy a hacer, para empezar a recibir información y empezar a intercambiar información. Y termino con esto, ¿verdad? Paraguay, Uruguay y Ecuador hoy son los únicos países de Sudamérica que están fuera de esta circunstancia, ¿verdad? Tenemos un problema en Chile, en Colombia, en Bolivia, en Venezuela, un caso dramático, donde siguen insistiendo con todas estas ideas que al final terminan perjudicando a los pueblos a los que dicen representar. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la presencia y por estos informes que en realidad hacen a la toma de decisión de varios senadores. Evidentemente, gobernar por contenidos por encima de las constituciones nacionales es un crimen de lesa humanidad. Yo particularmente, como diría un gran presidente del Partido Liberal Radical Auténtico, un presidente de la República, Eusebio Ayala, voy a votar con relación a mis principios. Mis principios son la Constitución, la ley, las normas que regulan la convivencia entre los paraguayos, para empezar. Por eso les agradezco y bueno, ojalá que tengamos todos estos materiales para poder enfrentar estas tormentas que avecinan a nuestro país. Muchísimas gracias. Bueno, igualmente, Ney y Sebastián, es un enorme placer escucharle, y la verdad es que tengo ganas de conocer más y de saber más. Realmente el tiempo es escaso, pero sí poder tener el informe va a sernos de muchísima utilidad, y quisiera yo por lo menos saber si tienen ustedes hecho un esquema de cuáles son los temas principales, porque nos llegan este tipo de cosas de hecho acá, y lo que me parece sumamente grave, esta historia de saber que existe una coima registrada donde inclusive deducen impuestos, ¿verdad? Ante la corte que nosotros consideramos que es la que está por encima del bien y del mal, y que es la que tiene la razón, y que nosotros tenemos que seguir sus instrucciones. Y estamos, claro, y encima estamos aportando también, ¿verdad? Entonces, es muy grave, y a la vez es muy doloroso. Es muy doloroso saber que un esquema en el que vos crees y que de cierta forma es como una pantalla que te protege
o como un paraguas que te protege de un montón de cosas y donde lo que deben prevalecer son los derechos humanos, en realidad están socavando los derechos humanos y están alterando el orden constitucional de países cuando nosotros ni siquiera sabemos quiénes son ellos y cuando al final nos estamos dando cuenta de dónde viene la influencia, que es la que determina la agenda que después vamos a seguir en Latinoamérica. Entonces yo quiero agradecerles por esta oportunidad de escucharles. Realmente nos quedamos con ganas de más. Necesitamos este informe que presentan y nos gustaría, por lo menos de manera particular, les digo, continuar esta relación de tal manera que podamos acceder a esos informes que van recabando y que podamos nosotros también, de manera particular, quienes acá somos abogados, ¿verdad? Y la mayoría de quienes están en la sala, por lo menos hacer llegar a los colegas todo esto, porque para nosotros lo que se dictamina en la Corte de los Derechos Humanos hace jurisprudencia y se utiliza para fundamentar demandas y se utiliza para fundamentar sentencias. Y si eso al final está totalmente contaminado de origen, entonces se te está cayendo toda una estructura, ¿verdad? Así que muchísimas gracias. Sí. Te paso. Sí, está bien, pero para que quede registrado, Diva. Nosotros tenemos acá justamente el caso del conflicto de intereses que estaban hablando con el tema de indigenismo, que fue lo primero que empezaron a impulsar con todo aquí. Invasiones e indigenismo, que el grupo Tierra Viva, la organización, la ONG Tierra Viva, fue a demandar al Paraguay ante la Corte Interamericana. Ganó, creo que un caso, negoció otros, ¿verdad? Pero siempre ellos son los representantes y luego, ¿quién administra los fondos del cumplimiento de sentencia? Adivinen. Sí. Creo que... Pero... No, y quién administra, porque el tribunal la corte te dice que se tiene que formar una comisión para administración y está compuesto de 3 personas. Una persona del gobierno, obviamente una persona de Tierra Viva, que administra en representación de los indígenas. Pero en realidad los indígenas, ¿será que les llega? Además de administrar los fondos, ellos son los que entran en el territorio indígena. Nosotros no sabemos qué sucede allí. Entonces hay muchas cosas por detrás y ellos tienen demasiada influencia en el INDI. Cuando una presidenta del INDI se opuso al modus operandi de ellos, ¿qué pasó? Los indígenas hicieron manifestaciones hasta sacarla. Buenas tardes. Sí, a lo que está refiriéndose aquí la compañera, es cierto, y además lo grave es que este tipo de agendas supranacionales están hacia la fuerza llevando a los países, sacándoles de su soberanía, arrancando prácticamente la soberanía de cada país por una agenda internacional, y es una fuerza tan grande a nivel mundial que cada día es más trabajoso para los que somos patriotas oponernos a una agenda globalista de este tamaño, de esta fuerza, y también teniendo en cuenta que hay muchas sombras, y por eso agradecemos infinitamente a Neidy y a Esteban, que han venido aquí a echarnos un poco de luz, a Esteban, quiero decir, ya le cambié el nombre, que vinieron aquí a darnos más luz sobre este tema, de qué manera ha sido comprado el sistema de derechos humanos mundial y cómo la agenda está volcando todo el sistema de lo que hasta hoy habíamos conocido como políticas públicas nacionales. Esto es una tragedia realmente, si realmente estudiamos a fondo lo que está sucediendo. Es una tragedia porque mientras no entendamos, mientras no paremos esto, aquí el costo que va a llevarse por delante las próximas generaciones es incalculable, señores. Por eso, en nuestra generación hay una gran responsabilidad de lo que estamos haciendo, de lo que ustedes mismos como legisladores están
legislando a favor de este país para dejar un seguro para la posteridad. Estamos profundamente agradecidos a los que vinieron a echarnos más luz y a ustedes, los senadores, que tienen el valor de plantarse al lado del pueblo y que nos escuchan y caminan a nuestro lado, porque de alguna manera estamos conscientes de nuestro deber histórico. Gracias. Muchísimas gracias. Entonces, con esto damos cierre y vamos a seguir conversando. Hasta luego. No, no te preocupes. No, adelante. Bueno, sí, gracias. Realmente la visita de Neidy y de Sebastián es muy oportuna por toda la situación que estamos viviendo. Hay una ciudadanía que está muy preocupada por las presiones internacionales de que continúe vigente un acuerdo, un convenio de donación hecha por la Unión Europea al Paraguay para apoyar la transformación educativa. En esta ley hay conceptos que vienen disfrazados con la manipulación del lenguaje, suenan muy lindos algunos, otros son más expresos porque específicamente en la ley se establece el enfoque, la igualdad de género, que es de lo que estamos hablando, y cómo eso se utiliza como un mecanismo de ingeniería social para subvertir absolutamente a nuestras culturas, ¿verdad? Entonces, todo lo que están contando viene muy a cuento de lo que estamos viviendo, y también en el informe que tengo acá a mano veo que la Unión Europea financia tanto la Comisión Interamericana como la Corte. Y esto nos da más elementos para resistir lo que está pasando. Esto no es solamente en Paraguay, es en todas partes del mundo. Y hay declaraciones del embajador de la Unión Europea diciendo que nunca han visto algo así. Y los paraguayos estamos orgullosos porque vamos a hacer la resistencia ciudadana para defender a nuestro pueblo, a nuestra nación, a nuestros valores y a nuestra cultura. Gracias. Ahora sí damos cierre. Muchísimas gracias, Sebastián, Ney, María Esther.